referimos a la seguridad ciudadana, según nuestra legislación, el responsable de la seguridad ciudadana es el alcalde distrital, provincial y el gobernador regional. Esta situación de la seguridad ciudadana principalmente se debe centrar en el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Por eso es que se dice es la acción integrada que desarrolla el Estado con colaboración de la ciudadanía, destinar a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización de las vías y espacios públicos. Cuando se comete un delito, escapa ya al ámbito de este término de seguridad ciudadana para pasar a otra situación que se refiere al orden público. El orden público como una situación de paz, tranquilidad, de disciplina social, en la cual se da plena observancia del orden jurídico como fundamento de la convivencia entre las personas y grupos que integran la sociedad. En la Constitución del 79 se utilizaba dentro de los fines de la policía al orden público, pero en la Constitución del 93 se da paso a un término que es mucho más lato, mucho más amplio, y es el orden interno. Es la situación en la cual están garantizadas la estabilidad y el normal funcionamiento de la institucionalidad política y jurídica establecida en el Estado. Política y jurídica establecida en el Estado. Esto quiere decir que cuando se afecta el orden interno es porque ya el orden público, que era algo más pequeño, está afectando la gobernabilidad. Por eso es que cuando el orden interno se afecta gravemente, el presidente de la República tiene la capacidad constitucional de poder declarar un estado de emergencia e incluso puede disponer la utilización de las Fuerzas Armadas en otros aspectos que no son los que comúnmente están destinados a cumplir. Bien. Entonces, la forma como quería clasificar el delito era desde un punto de vista sociológico. Y sociológicamente los delitos lo agrupan, y esto es producto del sociólogo japonés Oba, en delitos rojos. Rojos que no necesariamente implica sangre, en donde para la comisión del delito hay un contacto directo entre el autor y la víctima. El agraviado es el ciudadano que se convierte en víctima por la pérdida ilegal de su patrimonio, de su integridad física, de su honor, incluso de su propia vida. Se refiere a delitos que persigue la policía y son juzgados por los tribunales. En este acápite, en esta clasificación de delitos rojos, tenemos el asalto, robo armado, la violación, el robo, el homicidio, el secuestro, etc. Pero, aparte de los delitos rojos, hay una clasificación que se refiere a los delitos grises. Y le llaman grises porque está en una especie de penumbra, no se define claramente porque existe ocultamente una complicidad entre el autor y la víctima. Por ejemplo, un infractor de tránsito está manejando ebrio, comete delito de peligro. Lo interviene el policía y si el conductor ofrece un dinero, delito, ofrece un dinero al policía, el policía recibe el dinero, delito. Sin embargo, no va a haber denuncias. No va a ser investigado por los jueces, no va a ser procesado. A este tipo de delitos, ¿no?, en donde, por ejemplo, el ciudadano tiene que entregar un dinero ilícito a un funcionario público para que le
acelere un trámite. Nadie denuncia. Si el trámite lo acelera el funcionario público que recibió un dinero ilegal, queda en la penumbra, delito gris. Pero está contemplado en el Código Penal. Sí, señor, si no, no sería delito. Pero sociológicamente se habla de este tipo de delitos grises. Y la tercera clasificación se refiere a los delitos blancos. Aquellos delitos en donde los autores, una parte de los autores, es aquel que tiene cierto grado de poder y de capacidad para decidir sobre principalmente el erario público. Entonces aquí tenemos a funcionarios que por su capacidad y por su poder ejercen este tipo de delitos que se denominan los delitos blancos. Tenemos, por ejemplo, el tráfico de influencias, el fraude, el lavado de dinero, etc. Bien, ¿en qué se diferencia el delito blanco del gris y del rojo? En que como no hay una complicidad entre el corruptor y el corrupto, tampoco se denuncia. Y se diferencia de los delitos grises porque en los delitos grises y en los delitos rojos, el dinero sale del bolsillo del ciudadano. Se afecta su peculio personal. En cambio, en el delito blanco, generalmente no hay un contacto entre la víctima, que es todo el país, porque el dinero que sale, el patrimonio, es el erario nacional. ¿Y cuál es la consecuencia sociológica? De que cuando hay muchos delitos blancos, entonces el dinero que está destinado, presupuestado para las necesidades del pueblo, no se pueden cumplir. Y si esas necesidades quedan insatisfechas, van aumentando los delitos rojos. Y cuando aumentan los delitos rojos y persisten los delitos blancos, entonces también hay un incremento del orden moral en el pueblo, en donde la coima, el dinero debajo del pupitre, es algo común, ¿no? Porque el término coloquial dice, si mi jefe lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y se incrementan los delitos grises, los delitos rojos, y a causa de esta espiral maligna que genera los delitos blancos. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para poder evitar esta espiral negativa de delitos rojos, grises, blancos? Tenemos que combatir la manipulación que ejerce sobre la ciudadanía los medios de comunicación. Y aquí he tomado una clasificación que realiza Noam Chomsky, nacido en 1928, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Y él se refiere a las 10 estrategias de manipulación mediática que va a ser el tema de conversación. Él plantea que el elemento primordial para el control social, ¿y por qué he tomado este tema de la manipulación mediática? Porque para cometer los delitos blancos, aquellos que tienen el poder tienen que tener un control social. Y para ese control social tienen que ejercer estas estrategias para que puedan permanecer en el poder y puedan continuar cometiendo los delitos blancos. Y la primera estrategia
es la distracción. Y nosotros en el Perú, los leonchopradinos que somos del siglo XX o principios del siglo XXI, sabemos que a mayor crisis se le da más importancia a los partidos de fútbol. Porque eso consiste en la distracción. Tener al pueblo ocupado en cosas que no le solucionan su problema, pero lo distrae. Y tenemos también que cuando al pueblo se le miente, se le está haciendo un daño terrible. Un norteamericano, Mark Condés, decía, si no estás prevenido contra los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y el autor de estas 10 estrategias, Noam Chomsky, decía, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye cerebros. Cuidémonos. La segunda estrategia que plantea Chomsky es crear problemas para después ofrecer soluciones. Este método se llama también problema, reacción, solución. Consiste en crear un problema, pero este problema está previsto, generarlo, para después motivar a que un sector de la población o toda la población reaccione y ellos mismos plantear una solución. Veamos. Cuando los terroristas de Sendero Luminoso y el Tupac Amaru estaban en plena vigencia, incendiaban empresas, boicoteaban entidades de producción, atacaban las entidades bancarias y financieras, se tumbaban las torres de alta tensión y eso significaba paralizar la industria y el comercio. Todo eso afectaba la economía, ¿de acuerdo? Aquellos que se resistían a sus órdenes eran asesinados. Nuestros campesinos murieron por negarse a cumplir las consignas terroristas. Pero, ¿por qué los terroristas hacían esto? Porque al campesino, por ejemplo, le ordenaban, tú y tu terreno producen solo para el consumo, no me venden a la costa. Y ellos comenzaron a dominar todos los Andes. ¿Y qué pasaba si no vendían a la costa? En la costa no había alimentos, subían los precios y eso generaba más descontento en la población. Este problema lo iban creando y agudizando los terroristas. ¿Y cuál era la reacción? La reacción del pueblo, y esto lo hemos vivido, quienes hemos vivido esta época terrorista en el Perú, decía, ¿y qué hace el gobierno? ¿No? Y muchos partidos de izquierda decían, mejor nos unimos a Sendero Luminoso o nos unimos al MRTA. Pero ¿cuál era la solución que los terroristas planteaban para esto? Decía, y esto lo dice este delincuente terrorista Abimael Guzmán, a través de su llamado Pensamiento Gonzalo. Estamos construyendo el camino de cercar las ciudades desde el campo. ¿Y para qué querían que el país se vaya a la quiebra? Porque si se va a la quiebra, generan el problema. Perú a la quiebra. La reacción del pueblo es una solución para ellos. Porque este delincuente Abimael Guzmán, en su pensamiento Gonzalo, afirmaba, cuando el pueblo o el campesino tiene hambre, entonces es capaz de pensar en revolución. Pasamos a la estrategia de la gradualidad. Para que se acepte una medida que aparentemente no se puede aceptar. Entonces,
a través de los medios se va aplicando en forma paulatina, pero durante años consecutivos. Esto es gradual. Por ejemplo, si a cualquiera le preguntaría, ¿está usted de acuerdo con la liberación de terroristas sentenciados? Pues bien, el común diría no, pero el Perú ya lo ha vivido en 7 años. Entre enero del 2000 al 2007, solamente en esta época, fueron excarcelados 3.172 internos acusados por terroristas. Y es que organizaciones no gubernamentales de llamados derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana denuncias que anularon los juicios de terroristas sentenciados por la justicia militar en el Perú. Acá quiero hacer otro comentario. Cuando estábamos en la lucha contra terroristas, gente del gobierno me preguntaba, ¿cuál es el problema de la policía para derrotar a los terroristas? Y la respuesta que le daba era, mire señor, en la Dirección contra el Terrorismo, los detectives de contraterroristas capturan. La Guardia Civil, la Guardia Republicana, cuando están en sus respectivos lugares, capturan y lo ponían a disposición de la DIRCOTE. La DIRCOTE lo pasaba al juez. Y a los 3 meses, 4 meses salen en libertad. Y esto era una situación que el mismo terrorista se presentaba a la DIRCOTE para recoger su frazada que había dejado en el calabozo y iba a hacer cachita a burlarse de los policías que lo habían investigado. Entonces, ante ese problema, se dispuso que sean los jueces militares los que juzgaran. Los jueces militares es una atrocidad jurídica. Sin embargo, para ese entonces era totalmente necesario. Caso contrario, los terroristas mataban a los jueces, mataban a los fiscales. ¿Y por qué salían libres? Por los beneficios penitenciarios. Porque imagínense a un psicólogo, ustedes pónganse en el rol de un sociólogo o de un psicólogo que va a evaluar a un interno por terrorismo. Y cuando usted comienza a conversar con el terrorista, él le dice, oh, oiga, doctor, qué bonitos son sus hijitas, qué bonito su hijito. Ellos estudian en esta escuela. ¿No es esa una amenaza velada? Ya sé dónde están tus seres queridos. Entonces, si ustedes se ponen en los zapatos de ese sociólogo, de ese psicólogo, emitirían un informe contrario para que siga en cárcel o lo favorece para que se vaya. Por eso es que se crearon los jueces militares. A nivel internacional, esta gradualidad es alza de gasolina. La gasolina, en otros tiempos, en el Perú, subía cada semana o cada mes. Y la gente tenía que abastecerse rápido antes de que suba nuevamente. Cuando hablamos de delitos blancos, hay, y esto va a ser tema también de esta conversación, unas alianzas entre gobiernos. Acá podemos ver uno entre Venezuela y Bolivia. Felizmente está tratando de corregir su camino. Producto de los delitos blancos, la familia de Hugo Chávez, su hija. Pero el pueblo, hambre, miseria. Y aquí a este señor que vemos con 2 armas, luego con un fusil, Antonio Chávez, sobrino de Hugo Chávez. La parte mediática oculta estas verdades para que se pueda continuar afectando la gobernabilidad
a través de los delitos blancos. Para que se acepte una decisión impopular en la estrategia de diferir, se le presenta como dolorosa y necesaria. Se facilita su pronta aceptación porque dice esto será aplicado para el futuro. Y el pueblo, a través de esta manipulación mediática, lo acepta, porque es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Por eso en esta gráfica le he puesto esta caricatura, en donde el bote se está hundiendo, pero los que están en el mío bote, en la parte donde no está la perforación, dicen, qué bueno que el agujero está no está en nuestro lado, porque todavía no le llega. Pero esto de diferir, en algún momento le va a alcanzar. Esta otra gráfica de un país extranjero también nos muestra, pues, al encumbrado en el poder y cómo, a pesar de tener la mano manchada de sangre, a utilizar las armas para la represión, a través de su llamada prensa libre, es presentado como una santa paloma. Esto es la manipulación. Aquí hay otros gráficos. El pobre trabaja, el rico le explota. El soldado defiende a los dos. El contribuyente paga por los tres. El vago descansa por los cuatro. El borracho bebe por los cinco. El banquero estafa a los seis. El abogado engaña a los siete. El médico mata a los ocho. El sepulturero entierra a los nueve y el político vive de los 10. Don Chomsky dice, el propósito de los medios no es tanto informar y reportar todo lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante, que son precisamente los que cometen los delitos blancos. Acá hay otra caricatura que dice, ¿no? Este pueblo se merece de todo. Y el otro piensa incluso que le mintamos. Al hacer referencia a la quinta estrategia, dice, dirigirse al público como criatura de poca edad. La publicidad dirigida al público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, simulando ingenuidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. ¿Por qué? Porque hay un efecto de sugestión en donde el oyente, el público, tenderá a dar una respuesta también desprovista de un sentido crítico. Responde como si también tuviera una persona, fuera una persona de 12 años o menor edad. Una caricatura, la peor parte de una sociedad manipulada por la política, es ver a los pobres defendiendo a los ricos culpables de su pobreza. Nuestra siempre Mafalda y el ingenio de su creador Quino dice, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en todo lo que te digan. Bueno, sexta estrategia, utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Es decir, utilizar a los medios de comunicación para que se genere un sentimiento y a través de estos miedos, deseos, temores, incluso se pueda votar por alguien o inducir comportamientos. La propaganda tradicional, el abuelo, la criatura. Y ojo, una advertencia. La estupidez está gobernando al mundo.
nos educan para ser mediocres. Ojo, ojo. La séptima estrategia, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. ¿Mm? Apaga la tele y vuelve a ser inteligente. Estas son las 4 letras preferidas por casi todas nuestras esposas. Obedece, obedece, obedece. Manipulación. Y ahí tenemos pues los talk show, ¿no? Aquellos, los temas que a nadie les interesa, aparentemente, pero que todos están pendientes. ¿No? ¿Y cuál es nuestro problema? No importa. Vamos a escuchar a Laura Voz o a cualquier otro personaje. Esto estimula al público a ser complaciente con la mediocridad. Un pueblo ignorante suele elegir un gobierno ignorante. El daño que hacemos a nuestro hijo con la ignorancia. Esta es una caricatura que resume una realidad. Una larga fila de personas que prefieren escuchar mentiras reconfortantes. Y donde está la verdad es totalmente vacío. La otra caricatura nos dice, la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna, sin estrellas. Y otra vez nuestra filósofa Mafalda. El drama de ser presidente es que si uno se pone a resolver los problemas de Estado, no le queda tiempo para gobernar. Muy educadita la niña porque no le queda tiempo para cometer los delitos blancos, debería decir. Y una advertencia, yo soy católico, formo parte o simpatizo mucho con mis hijos, no te metas. Y esto de desarrollar la ideología de género tiene su porqué, que después lo voy a explicar. Pero también los medios son terribles. Muchos habrán celebrado hace unos pocos días el Día del Orgullo. La novena estrategia, reforzar la autoculpabilidad. ¿Por qué hay más contaminación? ¿Por qué hay más contagio? Por tu culpa. Tú no cumples, no te pones mascarillas, etcétera, etcétera. Todo es tu culpa. ¿Que falta oxígeno? No, es tu culpa. En algunos casos, la elección depende del pueblo. Y si algo malo pasa, recalcan que no tomemos malas decisiones. Tomamos de ejemplo presidencias pasadas. Cuando alcaldes o gobernantes denuncian que se sienten engañados, la prensa prefiere no hacer nada. Por último, la estrategia, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Acá hay que tener presente que a través de todos los medios de comunicación virtuales se va acumulando unas informaciones tan importantes que aquellos que manejan esas comunicaciones pueden definir el perfil del ciudadano. Puede saber qué es lo que le gusta, cuáles son sus preferencias, y ustedes hagan la prueba. Ingresen a una publicidad de cualquier producto, ¿no? Y van a ver que los anuncios siguientes se van a referir precisamente a aquel producto que usted prestó atención en las redes sociales. Y de Noam Chomsky, quien nos ha presentado estas 10 estrategias, este pensamiento.
Pensar está ahora mismo prohibido. Sin embargo, es un acto de libertad que sigue siendo imprescindible. Porque, ¿cuál es la preocupación que tengo en quizás aburrirlos a los hermanos lensopraínos con estos temas? Porque vean ustedes cuánto se destina a obras públicas y cuánto se destina a los medios de comunicación. Se dice, ustedes saben que yo formo parte de un partido político. Aquí he tratado, por recomendación misma, de no hablar de política, porque en política, en religión y en fútbol, cada persona tiene la razón. No digo que son diferentes. Cada uno tiene la razón, porque en fútbol, política y religión es cuestión de fe. Pero desde hace muchos años, desde el año 90, nosotros estamos siendo afectados por el derrumbe del muro de Berlín, la perestroika, la apertura de los países comunistas. Y a nivel de América se ha creado el Foro de Sao Paulo en el año 1990. Y esto es sumamente peligroso. En el Foro de Sao Paulo, no sé si nuestro facilitador le puede proporcionar estos PowerPoint para que lo puedan ver con mayor detalle en nuestra audiencia, pero el Ejército de Liberación de Colombia, la FARC de Colombia, organismos que son reconocidos por las Naciones Unidas como terroristas, han tenido representantes dentro del Foro de Sao Paulo. Tengamos mucho cuidado con lo que es esta situación. Hemos tenido una mayor participación. Vean ustedes, cuando se crea el Foro de Sao Paulo, el primer presidente del foro fue Fidel Castro. Y tenía las ideas del comunismo muy acendradas. Pero ellos fueron diciendo, dejemos la dinamita, dejemos la bala, dejemos las armas. Ahora vamos a esgrimir nuevas banderas de lucha. Banderas de lucha como la defensa de la ecología, la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. La ideología de género. Y como Ollanta Humala, el Perú ha estado muy presente en este foro de Sao Paulo. Hay una situación política que se llama el entrismo. ¿Qué cosa es el entrismo? Viene de la palabra entrar. Significa ir ingresando a determinadas organizaciones para no ocupar los altos cargos. Al contrario, desde los puntos medios o bajos, ir socavando a la institución para que finalmente estén de acuerdo con lo que ellos hacen. Un ejemplo de esto. En tiempo del terrorismo teníamos la carretera central, en donde había muchas industrias. Y las industrias eran manejadas, empresas, por los relacionistas públicos, los relacionistas industriales o el jefe de personal, que son la mayor cantidad de personas que han sido asesinadas por las organizaciones terroristas. ¿Y esto por qué lo hacían? Porque cuando el sindicato, que ya estaba con un entrismo de los terroristas, pedían un reclamo a la patronal, el que sacaba la cara era el jefe de relaciones industriales, el jefe de relaciones humanas, el gerente de personal, etc. Y como ellos transmitían el no, eran asesinados.
Bien. El último foro de Sao Paulo fue el número 25 y hubieron 3 objetivos: extender el comunismo, defender el aborto y propagar o generar la ideología de género. Coincidentemente, el año 2018 declaró nuestro presidente en las Naciones Unidas que la ideología de género es un gran logro del Perú. El cambio climático, la migración venezolana son también otros logros del gobierno peruano. Y lo ha mencionado a nivel internacional. Ahora se habla en estos días precisamente de una convocatoria a las elecciones del año 2021. Tengo yo mis reservas, pero existen rumores y es lo que hizo Hugo Chávez con Maduro, lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia, permanecer en el Palacio de Gobierno. A través de la pandemia del COVID, del coronavirus, vamos a poder analizar una serie de deficiencias que han habido, ¿no? Y por ejemplo, nuestra humorista, ¿no?, la Pánfila, desesperada, hace declaraciones para que le consigan camas y sea atendido a su familia. Gobiernos regionales que reclaman por qué se está politizando el sector salud. Ya a fines del año 2019 deberíamos de haber tenido 1000 colegios y 80 hospitales. Y el hospital de Huancabamba todavía no existe. Muchas gracias por vuestra gentil atención. Un pedido: construyamos un Perú justo y honesto, con democracia plena. Siempre listo para servir, con honor y lealtad, Marco Miyashiro. Alto el pensamiento como una bandera. Gracias, Juan. Gracias, don Marco. Bueno, esta es la primera parte de la presentación, ¿no? Ahora, obviamente, si hay alguna pregunta que desean hacer los hermanos, lo podemos canalizar. Pueden levantar la mano o directamente pueden hacer la pregunta, sugerencia a nuestro invitado. O sea, estaré atento al chat, si es que alguien quiere preguntar en algún momento. A ver. La gente que sigue entrando. Bueno, yo voy a preguntar primero. Don Marco, usted dice que el tema de la sesión de Sao Paulo ha tenido su última reunión número 25. ¿Eso cuándo ha sido? ¿De cuándo está hablando usted? Ha sido el 2019, pero ya el año anterior, las declaraciones ante las Naciones Unidas fue hecha por nuestro presidente en las Naciones Unidas. Correcto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Los micros están silenciados, pero pueden activarlos. Osvaldo Vildoso, me parece que ha... Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, Osvaldo. Sí, quisiera hacer una pregunta a Marco Miyashiro. ¿Qué nos podría hablar de esas teorías sobre el nuevo orden mundial a que actualmente están creciendo como espuma, se podría decir, a nivel internacional? Gracias. El nuevo orden mundial
se refiere principalmente a que los estados no deben de invertir en fuerzas armadas. El nuevo orden mundial implica una serie de cambios, ¿no? En donde, por ejemplo, el último proyecto es un convenio, un tratado internacional para la defensa de la Amazonía, ¿no? Si alguien conoce el Perú y conoce Pucallpa, ahí hay una provincia que limita con el Brasil, en donde la población no puede sacar nada hacia el Perú. Todo lo tiene que sacar hacia Brasil. ¿Y por qué? Porque le han puesto trabas para la defensa del ámbito del ambiente, en donde no se pueden construir ni puentes, no se pueden construir carreteras hacia el Perú. Todo lo tiene hacia Brasil. Y es una de las provincias, que se me ha ido el nombre, una vaina, llegar a viejo. Es una de las provincias que produce el árbol de caoba, que es una madera muy fina. Y esa madera no puede ingresar al Perú porque no hay vías de comunicación hacia el Perú. Todo sale hacia Brasil. Entonces, este nuevo orden mundial nos está imponiendo que el Estado peruano debe ser un acólito, debe ser un seguidor de aquellas organizaciones de nivel internacional. Yo tengo mis concepciones políticas, muchos no estarán de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, pero en cuanto al manejo de la pandemia, y en Estados Unidos hay casi 1 millón de fallecidos, ¿no? El presidente Trump está renegando de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Pero si vamos más cerca, vemos que en nuestros países vecinos han expulsado a los médicos cubanos. Acá se le da la bienvenida, pero ninguno es verdaderamente médico para enfrentar infecciones. Pero acá se les recibe y hacen actividades políticas que no tienen nada que ver con la medicina. Este nuevo orden mundial nos impone condiciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vean ustedes, el año 2018 tiene un presupuesto superior en cuanto al Ministerio del Interior. El presupuesto es superior al año 2019. En otras palabras, el Ministerio del Interior el año 2019 tenía menos dinero que el año 2018. Y el año 2020 tiene menos dinero que el año 2019. Pero para todo, no señor. Donde hay más dinero, porque se le ha aumentado el presupuesto del año en el Ministerio del Interior, para el 2020, por ejemplo, es para los proyectos de inversión. En otras palabras, esos estudios no son realidades, son estudios para hacer cosas en el futuro. Pero ¿qué necesita nuestra policía? Equipamiento, mejoramiento tecnológico, incremento de personal, mejoras en la educación. Nada de eso se ha aumentado porque se ha disminuido. Pero para las inversiones, para estudios de inversión, han sido aumentados. Entonces, pues, ahí viene lo que quería decirle del entrismo. Cuando he estado en actividad, ahora estoy en retiro, he sido director general de la Policía Nacional del Perú. También he sido viceministro. Y cuando he estado de director de la Policía Nacional, era una dirección general de la Policía Nacional
dentro de las 5 que manejaba el Ministerio del Interior. De esas 5 que manejaba el Ministerio del Interior, 2 han salido, quedaban 3. Pero ahora tiene 6 direcciones generales. Las que han salido era la Dirección de Control de Armas, Uso y Municiones, que ahora es la Superintendencia, la SUCAMEC, de armas, municiones, explosivos de uso civil. Y la otra era la Dirección General de Migraciones y Naturalización, y ahora es la Superintendencia de Migraciones. Es decir, aumentó el aparato burocrático, pero yo les consultaría a los ciudadanos que no son policías, no son militares. ¿Ha mejorado la seguridad ciudadana? ¿Se ha fortalecido el Ministerio del Interior? Ese es un problema. ¿Se está afrontando verdaderamente ese problema? Porque cuando se hablaba de la distracción, ¿usted de qué se va a ocupar más? ¿De cómo reactivar la economía nacional? ¿O cómo reactivar la economía de su bolsillo para que su familia pueda comer? Pero además de preocuparse de eso, drogas que entran y salen del país, o se va a preocupar que a su hijo no le roben, que a su hija no la violen. Entonces, si se descuida la policía, usted se va a tener que preocupar por mantener la seguridad de sus hijos, de sus seres queridos. Eso es la distracción. El Poder Judicial. Hay un fiscal, Tomás, que denunció para que se abra investigación a la ex alcaldesa. A los 2 días, la fiscal de la Nación ya le está presentando denuncias a este fiscal Tomás. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Por eso es que para el año 2019 teníamos que tener, según las palabras del presidente, 2 carreteras centrales. Teníamos que tener 80 nuevos hospitales, 1000 nuevos colegios. La pregunta es, ¿se ha invertido en eso? Recién este año 2020 y en plena pandemia, se ha dispuesto que la reconstrucción del norte sea realizada por entidades de Inglaterra. ¿Y cuándo fue la inundación del norte? Entonces, pues, nos tienen distraídos para que no nos centremos en cuáles son los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Don Marco, tenemos una pregunta de Carlos. Dice, ¿cómo ve usted la situación del Perú en el futuro en temas de seguridad y orden interno? Yo lo veo con mucha dificultad, porque vea usted, en el año 2009 y 2010 he sido viceministro de Orden Interno. Como viceministro de Orden Interno, tenía que ver la situación que planteaba la lucha contra terroristas. 2009-2010. O sea que estaba centrado principalmente en el Guayana y en los valles de los ríos Sena, Apurímac y Mantaro. Los terroristas asesinaban a miembros de la policía y miembros de la Fuerza Armada en un promedio de 100 al año. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cada vez que han hecho una operación durante esos 2 años, en que lo he vivido directamente, eran denunciados ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y eso le restaba la voluntad de lucha
que si no fuera por la moral combativa de nuestras instituciones, ellos, los enemigos del Perú, los terroristas, podían haber avanzado. Pero si vamos a tener que estar defendiéndonos, ¿no?, por cumplir lo que dice nuestra Constitución, entonces pues yo veo muy gris el futuro que nos espera. Cuando ustedes sean víctimas de un delito y se presenten ante el comisario de la comisaría de su jurisdicción y le diga: señor comisario, he sido víctima de robo en mi casa. Y ustedes ven que el comisario está escribiendo en su laptop o en su computadora. Entonces le dice: ¿qué le robaron? Y anota cuándo ha sido, a qué horas, y punto. Y el comisario se queda sentado. ¿Ese comisario está cumpliendo sus funciones? Sí, señor. ¿Por qué? Porque si usted ya está denunciando un delito, nuestra Constitución dice: el Ministerio Público investiga los delitos desde un principio. Y la policía está obligada a cumplir las indicaciones que dé la Fiscalía. Está en la Constitución. Esto ha sido una de las modificaciones que ha tenido. Entonces, pues, con este tipo de normas constitucionales, la policía está atada de manos. ¿Por qué? Porque si la policía realiza alguna acción y descubre algo, es inválido ante el Poder Judicial, porque no estuvo presente y actuó sin la presencia fiscal. ¿Sabían ustedes eso? Está en nuestra Constitución. Y mientras que no haya, y esa es una de las frustraciones que tengo yo como congresista, presenté modificaciones porque nuestro Código Procesal Penal, que comienza el año 2004, ¿no?, era igualito, casi copia y pega del Código Procesal colombiano. Pero los colombianos se dieron cuenta que así no funciona la cosa. Entonces dijeron: apenas toma conocimiento la policía, actúa. Y en el proceso oral actúan como testigos. Pero en el Perú queda nulo toda actuación policial mientras que no esté presente el fiscal. Por lo tanto, más ventajas, más garantías tiene el delincuente que el mismo ciudadano. Porque al delincuente tiene derecho a la defensa. Muy bien. Pero al agraviado, no. El agraviado de su peculio tiene que conseguirse un abogado. Pero el delincuente lo pone el Estado. ¿Sabían ustedes eso? ¿A dónde vamos así? Don Marco, hay otra pregunta de nuestro compañero Luis Ramírez. Dice: ¿podría comentar acerca del acuerdo de Escazú? Precisamente ese acuerdo de Escazú es el que habla sobre la defensa de la Amazonía. Pero no solamente Amazonía, sino de todos los recursos de la defensa del medio ambiente. Y una de las situaciones que mencionaba cuando me refería al pensamiento Gonzalo, es que para que el pueblo, cuando tiene hambre, cuando el pueblo está en crisis, recién es capaz de pensar en revolución. Entonces, tenemos el ejemplo de Conga en Cajamarca. Cuando Conga ha estado en plena actividad, Cajamarca era un departamento que tenía ocupación plena. Por acción de
gobernador recientemente ha caído preso, ¿no? Se suspendió muchas de las acciones de Conga y hoy en día, junto con Puno, son dos de las regiones peruanas con mayor pobreza. Río Ambo, igualmente. Los proyectos de las mineras se están paralizando. El amigo y gran economista de reconocimiento mundial Hernando de Soto menciona que el ciudadano, cuando es dueño de la tierra que lo garantiza nuestra Constitución, pero no del subsuelo. El planteamiento de Hernando de Soto dice: el subsuelo también debe de pertenecer a quien es dueño de la superficie. ¿Para qué? Para que si se quiere hacer una extracción de gas, de petróleo, de minerales o de material no metálico, ¿no?, reciba pues el poseedor del terreno también una regalía. Esto funciona en los Estados Unidos, ¿no? Y había una serie de los viejos ricos que mete un tiro al piso y sale petróleo. No recuerdo una de las series de mi infancia, pero porque abajo de su terreno había petróleo, él también se beneficia. Acá no. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece que el subsuelo es propiedad del Estado, ¿no? Entonces, este es un planteamiento que lo hace don Hernando de Soto, y ojalá haya una resonancia política para que esto sea una realidad. El problema de que un ciudadano común y corriente pueda presentar denuncias contra una actividad que está haciendo un Estado es sumamente problemático, porque paraliza muchas de las actividades que pudieran servir para el desarrollo, ¿no? Cuando he estado de congresista decía: ante una ley hay que ponerle candados para que no haya exceso, para que no haya abusos, etc. Pero también poner demasiados candados inmoviliza al aparato estatal. Por eso es que, por ejemplo, la construcción de los Juegos Panamericanos, aunque sea una inversión que no debió haberse hecho, ¿no?, pudo hacerse porque se le dejó las manos libres para que pueda actuar. Y felizmente hubo una que lo hicieron posible. Pero en el caso, por ejemplo, de la reconstrucción del norte, 4 o 5 años y no se avanza nada. Ese es el problema. Y por eso yo estoy en contra de los acuerdos o del tratado, del convenio que están planteando. Okay. Que ni siquiera conozco el nombre todavía. Lo conozco, pero no lo recuerdo. Ajá. Tenemos más preguntas, don Marco. Dice, una de las preguntas dice: en el Brain, ¿por qué no se llega a terminar con el terrorismo y el narcotráfico? ¿Qué falta? El Brain, gran problema. Cuando surge Sendero Luminoso en el año 80, ¿qué dijo el presidente? Son avijeos. Y 2 años después, los terroristas toman las cárceles de Huamanga, liberan a los terroristas, y ya el presidente don Belaúnde Terry, con quien tuve el honor de prestar 2 años y medio servicios en el Palacio de Gobierno, se vio obligado a disponer que las Fuerzas Armadas salieran de sus cuarteles. ¿Y qué le dijeron los 2 primeros mandos políticos militares? El general Guamán y el general Clemente Noel. Dijeron: señor presidente, nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas, estamos preparados para matar. Pero este tipo
de delitos como el terrorismo se aprovecha de la ausencia del Estado en muchos lugares de nuestra patria, porque eso es un caldo de cultivo, la falta de presencia del Estado. Retomando el tema, ¿qué es lo que pasa en los valles del N, Apurímac y Mantaro? La principal fuente económica, el principal motor de desarrollo, sigue siendo el narcotráfico. Entonces, mientras que no se combata el narcotráfico en todos sus eslabones, ¿no?, va a ser sumamente difícil que se pueda pacificar el lugar. Porque el terrorista se ha convertido en el protector, le da seguridad. También es el justiciero. Si entre dos narcos hay algún fraude, el terrorista va, lo pone al orden o le elimina a quien ha defraudado. A la mafia del tráfico de drogas. El tráfico de insumos es sumamente... Para combatir la droga hay 4 caminos. Dice, 5 no hay cocaína. Es muy reducida la erradicación de las hojas de coca. Y es más, casi durante 15 años ha estado suspendido la erradicación de la hoja de coca en los valles del N, Apurímac y Mantaro. Se erradicaba la hoja de coca exclusivamente en los valles de Huallaga. Entonces, ahí hay un problema que no ha sido. Dice, sin insumos no se puede procesar la droga. Sin embargo, hay pozos por todos lados. El otro es la interdicción. Pero la interdicción es al transportista, es al acopiador, es al que mercadea. Pero si no hay una adecuada sentencia y no se pone especial énfasis en combatir esta situación, la cosa no prospera. Entonces, pues, el terrorista se va a seguir aprovechando de que el Estado todavía no quiere combatir la droga y la droga va a ser el elemento con el cual el terrorista logra que el campesino esté con él. Anteriormente, el terrorista entraba al campesino y lo mataba. Ahora no. Ahora entra, consume, paga con dólares, invita a campeonatos de fulbito y no pasa nada. Y combatir en esa situación va a ser sumamente difícil. Gracias, don Marco. Tenemos otra pregunta de Lorenzo Falcón. Dice, ¿el presupuesto que recibe el Ministerio del Interior es suficiente para combatir la delincuencia? Yo profesionalmente soy administrador, ¿no? Y había unas frases, unas charlas o unas clases magistrales sumamente breves, pero que eran muy ilustrativas. Y una de ellas es, todo proyecto debe tener las 3P. El plan, ¿qué es lo que yo quiero? El programa, ¿cuándo y cómo lo voy a hacer? Y la tercera P es el presupuesto. Entonces, el proyecto que comienza con P debe tener el plan, el programa y el presupuesto. Caso contrario, no funciona. Y como lo pueden ustedes verificar, porque no tienen por qué creerme, porque este también es un medio de comunicación y a lo mejor pueden creer que los estoy manipulando.
lo pueden verificar viendo cuál ha sido el presupuesto asignado y para qué fines al Ministerio del Interior. Científica, especialmente la criminalística, las operaciones de patrullaje, son los aspectos que más se necesitan y donde peor se ha presupuestado. Por eso es que yo considero que debe haber una reasignación de lo que es los gastos, ¿no?, para que se pueda cumplir las funciones específicas y constitucionales que tiene la policía. Un ejemplo, ¿no?, la construcción del nuevo hospital de policía. ¿Quiénes son los ejecutores? Es la Organización Mundial de Migraciones. ¿Por qué una institución internacional? Porque no tiene capacidad la Contraloría General de la República para fiscalizarlo. Huele raro, ¿no?, pero es una realidad. ¿Listo, Juan? Hay una pregunta más, don Marco. Dice, por favor, ¿nos podría comentar sobre el tema de portación de armas por los civiles? Bueno, voy a hacer una referencia personal, ¿eh? Yo soy descendiente de japoneses, ¿no? Si me ven mis ojos, mis apellidos, es algo evidente, ¿no? Y los japoneses llegaron al Perú en 1899. El año pasado se han cumplido 120 años de la migración japonesa. El año pasado, cuando estábamos celebrando los 120 años de la migración japonesa, decíamos, los descendientes de japoneses en el Perú somos más o menos 150.000. El año 2019, 150.000. ¿Y cuántos fueron los japoneses que llegaron en... Entonces ahora yo lanzo la pregunta ¿por qué he hecho este comentario? Entre el año 2018, 2019 y 2020, los migrantes venezolanos en el Perú eran alrededor de 1 millón. Los japoneses eran 790. En 120 años son 150.000 los descendientes. ¿Cómo va a ser nuestro país de aquí a unos años con 1 millón de migrantes? Bien, las armas. Casi en todas las intervenciones policiales se encuentran armas de fuego. Y son armas de fuego que no son de propiedad de personas que están licenciadas en la SUCAME. Quiere decir que son armas de contrabando. Soy un policía en situación de retiro, pero sigo siendo policía. ¿Cómo es posible que aquellos policías como yo, que están en situación de retiro, se nos diga que no podemos llevar nuestra arma, así sea que son de nuestra propiedad? No me quiero vanagloriar, pero en mi carrera he tenido muchos detenidos, muchas investigaciones con terroristas, ¿no? Mi vida no vale nada, no me puedo proteger yo solo. Otros policías que combaten a criminales, asaltantes, a homicidas, a pasar al retiro, ¿ya no pueden protegerse? Y si hablo así
de personas que conocemos el manejo de armas, que hemos utilizado las armas en defensa de la ley, pero que una vez en situación de retiro no la podamos llevar, ¿cómo queda pues el ciudadano que no ha tenido esa formación profesional en el uso de armas? Quizás lo tenga en cuanto a deportes o a preparación como miembro de la Fuerza Armada en situación de retiro, no lo puede llevar tampoco. Entonces a mí me parece eso sumamente ridículo. Del ciudadano que no pueda llevar armas. Terrible. Gracias, don Marco. Esas es todas las preguntas que hemos podido votar. Le agradecemos por su exposición, que ha sido muy didáctica, muy clara, y obviamente vamos a dejar los micros abiertos para que nuestros hermanos se puedan despedir. Este video va a estar colgado en el canal oficial de YouTube y para todos los hermanos. Gracias, hermanos, por su participación. Gracias, don Marco, por su ponencia y por responder nuestras preguntas. Juancito. En general, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Una consulta más. Carlos Corbeto. ¿Podría contar alguna operación del PI cuando usted estaba a cargo? Bueno, el GEIN fue creado por un gran policía, excelente amigo, el coronel Benedicto Jiménez. Y esto fue el 5 de marzo de 1990. ¿Qué tenía de particular el año 90? Era que el año 89, Benedicto Jiménez y yo éramos participantes del curso de mayores y comandantes, o sea, el curso superior en la misma aula. Y como los dos veníamos de la IRCOTE, era dentro del salón, dentro de la NANDE, expositores sobre los temas de terrorismo, porque mi especialidad era MRTA. Y Benedicto había combatido al MRTA también, pero su fuerte, y conocía, y creo que hasta la actualidad no hay nadie que conozca mejor que él a Sendero Luminoso. Conversamos, me dice, Marco, un favor, habla con mi gente, porque como tú haces vigilancia, seguimientos, mi gente está un poco desorientada en ese aspecto. Eran Benedicto Jiménez más 4, entonces eran 5. Y cuando converso con ellos, eran 4 excelentes detectives, pero de la parte operativa, porque venían de los grupos deltas. La IRCOTE tenía 2 grandes divisiones operativas. La DICOTE, División contra el Terrorismo, y la DIE, División de Investigaciones Especiales. Cuando ocurría un bombazo, un incendio, un asesinato, el que sale de inmediato era la DICOTE, los grupos delta. Y cuando ellos hacían la investigación, o lo pasaban a la cárcel, o le daban libertad. Pero habían casos en donde decía, este detenido es terrorista, pero no le encontramos pruebas. Entonces, cuando ocurría eso, el caso pasaba a la División de Investigaciones Especiales. Es decir, nosotros investigamos los casos fríos. Aquellos que algunas unidades decían, es terrorista, pero no le probamos, entonces pasaban a nosotros. Y tuve la suerte de que en la División de Investigaciones Especiales tuve como jefe a un señor, en ese tiempo coronel, especialista en investigación, ¿no?, que era Juan Nakanakari. Y con él me decía, Marco, si vas a hacer lo mismo que hace la DICOTE,
entonces vas a llegar a los mismos resultados. Ellos no lo han probado. Tú tienes que hacer algo diferente. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ha hecho la DICOTE? La DICOTE, cuando reciba al detenido, tiene 15 días nada más para investigar. Y en 15 días tiene que votar el atestado. Tú no tienes al detenido porque ya le han dado libertad. Así que anda y míralo. Síguelo. Fíjate con quién se junta. ¿Ese que se junta es bueno o es malo? ¿Este ruco o es gente sana? ¿Qué vehículos utiliza? Y así es que lo de investigaciones especiales hacíamos, como no teníamos al detenido, como sí lo tenían los grupos deltas, ¿no? Teníamos más tiempo, más paciencia para poder investigar. Entonces, cuando converso con los muchachos, veía que las fotos, varias de las fotos, eran fotos de espalda. En vez de tomar la cara, tomaban la espalda. ¿Mm? Entonces, esto también nos pasó a nosotros, ¿no? Y le decían, cuando un detective hace la vigilancia y toma fotos de espalda, es porque tiene miedo de ser descubierto tomando la foto. Pero en ese tiempo no teníamos estas cámaras, ¿no? Eran las cámaras que tenían rollo y solamente podías tomar 36 fotos a lo máximo, ¿no? Con el rollo de 35 milímetros. Entonces teníamos que hacer el tiro indirecto. Es decir, agarrabas tu cámara y te rascabas y ¡pum!, tomabas la foto y después te ocultabas para que no se den cuenta. O sacabas del bolsillo, tomabas la foto y te lo guardabas. Entonces, conversando con la gente, fueron tomando más confianza. Y Jiménez me dice, oye Marco, ¿por qué no te unes a mi grupo? Y fíjense ustedes, yo le digo a Jiménez, yo soy más antiguo que tú. Tú eres promoción 7.7 y yo soy promoción 7.5. Y según nuestras normas, si yo entro a tu grupo, yo soy más antiguo. Entonces, por norma, no porque yo quiera, por norma, yo voy a ser el jefe. Y es que tu grupo, negro. ¿Y sabes la respuesta que me da Jiménez? Me dice, Marco, no me interesa quién sea el jefe. Tú, yo y nuestra gente podemos derrotar al terrorista. Podemos pacificar el país. Vente conmigo. Y al ver esta grandeza de espíritu, es que me uno a este grupo. Y así fue como comenzó esta... Pero esto ya pues será para conversar otro día. Gracias, don Marco. Gracias. Miren ustedes, para que vean cómo era el Negro Jiménez. Yo le digo Negro porque es mi gran amigo. Y ustedes, no sé, pero yo lo trato con mucho respeto y mucha consideración, ¿no? A Benedicto Jiménez. Cuando le digo a mis jefes, ¿no? Jiménez me está invitando a su grupo y me parece interesante porque están haciendo no el día a día del terrorista, es decir, si hay una bomba, que vaya a la DICOTE. Si hay un incendio, que vaya a la DICOTE, los grupos deltas, sospechosos, y lo mordía, ¿no? Y lo seguía ahí, todo el día, permanentemente. Se podía incendiar todo Lima, pero el GEIN no investigaba a Lima, investigaba a sus sospechosos. Esa fue la gran diferencia. Entonces, cuando yo le digo a mi jefe, yo verdaderamente quisiera trabajar con Jiménez, ellos me dicen, Marco, anda con todo tu grupo. Tú 5, contigo 6, no, anda con todo tu grupo. Y mi grupo éramos 7 con Miyashiro, es decir, éramos 8. Y para que vean otra de las cualidades de Jiménez, medio poeta también, ¿no? Nos da la bienvenida y nos dice, caramba, nosotros 5, con ustedes 8, somos 13. Y vamos a ser como los 13 de la isla del Gallo, pero no vamos a conquistar América. Nosotros 13 vamos a pacificar el Perú. Ok.
Gracias, don Marco. Dejo los micros abiertos para que todos se despidan, por favor, de nuestro expositor. Muy agradecido, general. Carlos Malone de la 21. Marco, muy agradecido. 21. Usted, la promoción de quien fue mi director general. Pepe Tizoc. Tizoc. Pepe Tizoc Lindley. Tizoc, La misma de promoción. la 21 promoción fue el general que a mí me colocó las estrellas de general también. Mándale mi saludo. Muy amable, muy amable. Y nadie se acuerda que Pepe Tizoc fue héroe porque se canjeó como rehén en un secuestro. Así es. Eso la gente se olvidó. Muy amable. Bien. Rodolfo López Mármol se despide. Muy bien, Rodolfo. Me despido de todos los... Muchas gracias por la participación, ha sido muy interesante y ojalá que en el futuro vuelva a ser invitado nuevamente en otras secciones. Que tengan buenas noches todos y alto pensamiento. Como una bandera, hermano, como una bandera. Como una bandera. Gracias, don Marco, por la palabra. Felicitaciones, Marco, por la conferencia. Como quiera, nos pueda acreditar en otra próxima conferencia todas las anécdotas del país, pues, las operaciones, lógicamente, la seguridad del campo. Muy bien. Vamos a cerrar Muchas gracias por todo y buena suerte. Gracias. Gracias, claro. Buenas noches. Bandín Rojas, reciba el agradecimiento. Gracias, mi general. Buena charla, buena asistencia. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Ok. A reconstruir el país, pues ahí los reconstructores. Ok, muchas gracias, hermanos del Supremo, y alto pensamiento como una bandera. A servir al Igualmente. Igualmente. Muchas gracias, don Marco. Hasta luego. Gracias. Gracias.